Gracias, Samuel. Soy el mismo, no cambié, solo un poco más viejo, pero el mismo de siempre. Gracias por estar acá. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, la idea de hoy es, en esta charla, bien, hablar un poco con ustedes sobre algo que sin duda es uno de los puntos que más nos está tocando hoy en día, y es la implementación de la inteligencia artificial. Es el cambio más grande que nosotros hemos visto, yo digo, desde que inició la era de la computación personal. Como ustedes saben, Trend Micro tiene más de 38 años en el mercado, y el nombre micro viene de exactamente eso. O sea, la ciberseguridad no existe por sí sola. La ciberseguridad existe para proteger algo. En aquel entonces era el auge de los microcomputadores y las primeras amenazas para los microcomputadores ni siquiera estaban conectados en red. Entonces, por eso el nombre de la empresa, ¿no? Así fue como surgió. Y han pasado varias cosas, varias transformaciones en este mundo, ¿bien? Los microcomputadores, después llegaron las redes, después llegó Internet, después llegaron los móviles, la nube, una gran cantidad de cosas. Pero nada de lo que hemos visto tiene la velocidad y el impacto global en todas las áreas como lo que tiene la inteligencia artificial. Entonces, nosotros como empresa dijimos, bueno, si nuestro objetivo es este, nunca más podemos tener una buena oportunidad de hacer un rebranding. Y no solo por una cuestión de lo que protegemos hoy en día, que sin duda tiene que ver con la inteligencia artificial, sino con el cambio que tiene que ver en todos los aspectos. Entonces, esta transformación nos lleva también a una pregunta que a veces es incómoda. Yo la escucho muchas veces en conversaciones informales, la hablo mucho con ustedes, la hablo mucho con CISOs, con clientes, con nuestros partners, con colegas de la industria. Y la gran pregunta, y eso tiene que ver mucho con la charla de hoy y los 3 aspectos que vamos a tocar en la charla de hoy, una pregunta que realmente no la van a ver en muchas presentaciones, es la siguiente. ¿Está mi empleo, mi rol, mi función en peligro con la llegada de la IA? O sea, ¿algo va a pasar? Y esta pregunta no es que sea nueva para esta época. Ha pasado en la humanidad durante mucho tiempo. La llegada del vapor, la era industrial, la era de las microcomputadoras. O sea, yo me acuerdo hace mucho tiempo, o sea, los contadores decían, pero ahora está el Excel. O sea, yo voy a seguir haciendo lo mismo o no, porque mi valor era llevar en un libro los números. O sea, todo esto ha pasado muchas veces. Por lo cual, hacernos la pregunta y buscar respuestas es crítico. Y más sobre todo en el área de ciberseguridad, y por eso lo vamos a ver hoy en día. Unos datos interesantes para que entiendan la profundidad de esto y a dónde nosotros tenemos que apuntar hoy en día. 50% de los CEOs, los dueños de las empresas, los directores del board, bien, aquellos que son responsables, creen que la estabilidad de su empleo como CEO depende de ejecutar correctamente la inteligencia artificial, la estrategia de inteligencia artificial. Imagínense, ya no estamos hablando de otro tipo de si el empleo, no, de su propio empleo, de su propia relevancia para la empresa. O sea que hoy en día no existe director de algo, de una empresa, no estoy hablando de tecnología, que no pueda decir la inteligencia artificial es parte de la agenda de lo que estamos haciendo. En cualquier sector, financiero, salud, gobierno, lo que sea. 41% de los CEOs creen que van a necesitar reducir su plantilla por la inteligencia artificial. Es algo importante. ¿Por qué? Para entender básicamente que cada proceso de una empresa, cada proceso de una institución, de una organización, va a ser verificado y va a ser transformado por la inteligencia artificial, no solo tecnológicamente. Por lo cual hay que entender
al desafío que nos enfrentamos. Ahora, en ciberseguridad, y este es un número muy interesante, que se ve muy afectado por la inteligencia artificial, no sé si lo habían escuchado alguna vez, es el tema del 18. Son 18 meses. 18 meses es lo que estima Korn Ferry, que es una empresa de recursos humanos, que es el tiempo de medio de permanencia de un CISO en una empresa en la época de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hoy en día hay 3 grandes puntos que un CISO necesita entender. Cuando un CISO llega a una empresa, primero se pone a evaluar algunos aspectos de la empresa, primero 6 meses, después desarrolla un plan y después sí lo puede ejecutar. Hoy en día, 3 grandes aspectos que nosotros tenemos que considerar para ese número y para que ese número sea afectado son estos 3. El primero, bien, los presupuestos. Los presupuestos se van a reducir o se van a optimizar. Cualquier presupuesto, y más los de ciberseguridad, van a ser cuestionados. Dice, a ver, si hoy en día tenemos que aplicar inteligencia artificial a todo esto, ¿vale la pena tener todas estas cantidades de soluciones? O sea, y ahora vamos a ver un poco por qué es importante eso. ¿Se podría consolidar, se podría optimizar lo que estamos haciendo hoy en día si la promesa de la inteligencia artificial es tal cual? La segunda, el congelamiento de contrataciones. Cualquier contratación, si ya era difícil encontrar gente, hoy en día eso va a generar un desafío también mucho más grande. Y el tercero es la tolerancia cero a las brechas de seguridad. Ya no existe, o sea, cuando hay una brecha de seguridad, esto va a cuestionar ampliamente al CISO que se está adaptando o no, y van a decir, bueno, pero ¿por qué pasó esto? Si tenemos todas estas tecnologías. Bueno, hay que entender que los cibercriminales ya usan inteligencia artificial a un nivel extremadamente mucho más grande que utilizan los defensores. ¿Por qué? Muy fácil, y esto no es un misterio, es entender que siempre hubo esa asimetría en lo que nosotros llamamos ciberseguridad. Los cibercriminales o los gobiernos que hacen ataques utilizan la inteligencia artificial, pero con grandes capacidades que hoy en día no cuentan las inteligencias artificiales que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Ellos usan modelos que no tienen ninguna restricción, no tienen que cumplir con ninguna norma de ética, con ninguna norma de compliance, con ninguna norma de saber si van a hacer daño o no. Algunos de ustedes capaz que han utilizado y han probado hacerle alguna pregunta de cómo hazme un ataque de esto, la inteligencia artificial le va a decir que no. Bueno, los modelos que ellos usan, que son otros, y que muchas veces no vamos a conocer, porque eso pasa por detrás, no tienen esas restricciones. Adicionalmente nos tiene las restricciones de auditoría, de compliance, de budget, de todo esto. Por lo cual, esto nos lleva a empezar a entender los 3 grandes cambios que nosotros, todos nosotros como profesionales de ciberseguridad, tenemos que hacer en la época de la inteligencia artificial. Y de esto se va a tratar esta presentación. La IA no va a decidir si nosotros quedamos o somos relevantes o no, pero la forma de hacer esos cambios sí. Los 3 cambios que vamos a ver son los siguientes. Primero, entender la inteligencia artificial, los casos de uso, cómo eso afecta al negocio. Tenemos que entenderlo. Esto es crítico y no es asegurar la inteligencia artificial, es entender lo que estamos protegiendo. Y esto ha pasado siempre en la ciberseguridad. Yo que hace más de 20 años que estoy en este tema, siempre ha pasado lo mismo. Cuando tuvimos que proteger redes, tenemos que entender bien el stack de TCP/IP, las capas del modelo OSI. Si queremos proteger virtualización, tenemos que ser muy buenos en entender la virtualización. No solo en seguridad, no podemos proteger lo que no entendemos. Y la velocidad de cambio es muy grande. La segunda, usar la inteligencia artificial ahora para automatizar los procesos y optimizar las operaciones de ciberseguridad. Nosotros vamos a utilizar la inteligencia artificial para hacer mucho mejor las capacidades de ciberseguridad y de ciberresiliencia. Y el tercero es el cambio más complejo, porque requiere un cambio de mentalidad nuestro, un cambio de soft skills, que es no solo dejar de pensar en amenazas, o sea, porque eso lo tenemos que seguir haciendo. Hay que saber las tácticas, las técnicas, los IOCs, los hashes, todo eso. Pero para la época de inteligencia artificial, si nosotros queremos ser relevantes,
para el negocio, para las organizaciones y para las conversaciones, tenemos que pasar de ser centrados en amenazas, en atacantes, a centrados en riesgo, que es un poco lo que Ángela comentaba y lo vamos a ver también en detalle. Entonces vamos a arrancar con el primer punto. ¿Bien? ¿Qué está pasando en las organizaciones en este instante? Uno de los aspectos que tenemos que entender es que el uso indebido de la inteligencia artificial no se anuncia. Va a pasar de una forma, si ya lo vimos con los móviles y con los celulares, esto va a una escala mucho más grande. El uso indebido de la inteligencia artificial no se anuncia. En cualquier empresa lo que pasa hoy en día es lo siguiente. Un desarrollador o una persona que tenía conocimientos más o menos de desarrollo o de lo que quiere hacer, crea una herramienta interna usando una API de inteligencia artificial. Por ejemplo, tienen o Copilot o Cloud empresarial o ChatGPT, lo que sea, pero empresarial. Y hay APIs y entonces dice, uy, mirá lo que pude hacer en menos de 10 minutos, 10 minutos. De eso, en la semana 2 alguien dice, uy, qué bueno, compartamos esta herramienta con el resto del equipo y vamos a conectarla en vez de estos datos de pruebas a unos datos de producción. Esto es lo que pasa ahora. Entonces, después dice, uy, vamos a hacer un agente, pero vamos a darle permisos a ese agente para que tome decisiones y pueda hacer cosas. O sea, que atienda a los clientes, que haga transacciones, que haga este proceso, porque eso los hace ser más útil. Todo eso pasa sin pedirle permiso a nadie, porque es la forma en que sucede. Pero resulta que en la semana 10 algo se comporta de forma inesperada. Algo sucede y nadie sabe exactamente quién es el responsable. Ahora ustedes dirán, pero Juan Pablo, esto suena un poco catastrófico, ¿no? Bueno, déjenme contarles algo. Esto pasó hace un par de semanas. Como siempre saben, yo sigo todas las noticias de lo que pasa, de lo que sea. Esto, entre comillas, no es algo que podría pasar, es algo que ya pasó. Un agente de inteligencia artificial acaba de destruir todos nuestros datos de producción en 9 segundos, pero además lo confesó por escrito. Esperen. Lean de vuelta, por eso lo puse 2 veces. Lo confesó por escrito. Esto no es lo que hace un software. ¿Bien? Realmente. Entonces, esto es uno de los grandes cambios. Ahora, déjenme contarles lo que pasó. El CEO de una empresa que se llama Pocket OS, capaz que ustedes no la conocen o lo que sea, pero Pocket OS es una empresa que hace un software que es utilizado principalmente por la mayor cantidad de empresas que alquilan autos. Bien, es una empresa pequeña. El CEO se llama Sher Crane. Bien, y él en un momento tenía un flujo de inteligencia artificial usando Cursor, corriendo Anthropic en el modelo Opus.6, y de repente, en 9 segundos, todos sus datos de producción fueron borrados. Ahora, perfecto, alguien puede decir, bueno, hay que recuperar lo que sea, listo. Pero él, ¿qué hizo? Digo, pará, yo tengo agentes, porque todo estaba hecho con agentes, optimizado, las empresas, sobre todo este tipo de empresas que desarrollan software y son pequeñas, para ellos es fantástico. Dijo, pero ¿cómo borraste la base de datos de producción? Porque además yo te di instrucciones claras de lo que había que hacer y que no había que... Porque alguien puede pensar, no, le dieron así a la gente. No. Le habían dado instrucciones claras. Y esto fue lo que la gente confesó. O sea, no es que lo pusieron a la gente contra la pared. Él le preguntó, ¿por qué hiciste esto? Ustedes lo hacen, o sea, normalmente. Y el agente dice, mira, básicamente lo que vos me contaste, o sea, vos me dijiste en el prompt, nunca hagas nada sin preguntarme. ¿Bien? Pero yo tenía un problema, ¿bien? Que era que yo precisaba hacer una optimización con unas identidades y para mí la mejor manera era borrar la base de datos. Pero es para él, o sea, fue las decisiones, eso es lo que tenemos que entender de inteligencia artificial. Entonces, como yo no tenía esa identidad, empecé a buscar por todos los repositorios a ver si encontraba algo. Encontré un repositorio de un desarrollador que tenía una identidad que usaba para hacer un mantenimiento. No era lo que la gente tenía que hacer, pero él empieza a buscar formas de resolver las cosas. Dice, pero adicionalmente, me dijiste que no corrieran nunca comandos. Fíjense, esta parte de acá arriba. Nunca, esto estaba escrito en el prompt, en la parte de la gente. Nunca corras comandos proactivos irreversibles como push, force, a no ser que normalmente te los pida. Sí, mirá,
Y la gente que dice, borrar una base de datos es lo más destructivo, irreversible. Y nunca me pediste que borrara eso. Yo decidí hacerlo porque tenía que arreglar el problema de las credenciales. Yo quiero que entiendan, esto no es ciencia ficción. Eso es lo que está pasando. Ahora, entender esto es a lo que nos vamos a llevar hoy en día. ¿Quién es el responsable? Pero quiero que entiendan este caso para entender básicamente nuestra gran responsabilidad. Si nosotros no hacemos estas preguntas, si nosotros no traemos esto a las mesas de discusión, nosotros vamos a dejar que esto suceda. Nadie se va a preguntar esto. Nadie va a tomar esto en cuenta. Pero nosotros como ciberseguridad, lo que hemos hecho durante todos estos años es algo muy importante. Es entender cuándo un software no se debería de comportar de la manera adecuada. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un cibercriminal? Compromete un sistema operativo y empieza a hacer cosas que no debería hacer. Perfecto. Nosotros estamos entrenados para eso. En la época de AI es lo mismo. Ahora, la pregunta incómoda. ¿Por qué un agente, lo que vieron anteriormente, es capaz de decir, porque alguien podría decir, el agente no sabía, ¿no? Es lo que hace un empleado. No, yo no sabía. El agente articuló las propias reglas, lo dijo. Yo sabía que las reglas eran estas, ¿no? ¿Por qué decidió ignorarlas? Y ahí tenemos que entender cómo funciona la inteligencia artificial. La respuesta es incómoda, ¿bien? La respuesta es la siguiente: conocer una regla es una cosa y estar arquitectónicamente vinculado a ella son dos cosas completamente diferentes. Y para hacerles una analogía que es muy interesante, piénsenlo así. Esto es inteligencia artificial y está entrenada para actuar como un ser humano, con la inteligencia del ser humano, que es lo que conocemos. Como seres humanos, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Imagínense que ustedes van, o sea, saben que hay luces rojas, altos que no se pueden pasar, señales de tránsito, límites de velocidad, todos los conocemos, ¿correcto? Ahora, si yo tengo una emergencia y mi hijo se acaba de cortar el brazo con un vidrio y lo tengo que llevar al hospital, no voy a respetar las luces rojas, no voy a respetar los límites de velocidad. Y si un policía me pasa y le explico, incluso hasta el policía no es que no me vaya a multar, hasta me puede ayudar a llegar al hospital más rápido. Eso es lo mismo que hace la inteligencia artificial. Las protecciones pueden existir, pero no son una imposición. Y eso nos lleva a pensar de la siguiente manera en cómo nosotros percibimos el software. La inteligencia artificial no es una aplicación. La inteligencia artificial no es un software, tal cual como nosotros lo conocíamos. El punto de control del software cambió completamente. Nosotros tenemos una suposición. La mayor parte de nosotros alguna vez habremos tocado algún programa, algún código a lo largo del tiempo. Bueno, cuando yo empecé a estudiar, esto no existía ninguna carrera que no fuera a hacer un código, un programa. Entonces, la idea era, perfecto, yo le pongo al código esto, if then, y va a hacer esto. No va a hacer otra cosa, él no va a decidir hacer otra cosa. Pero esa suposición ya no es válida en el mundo de la inteligencia artificial. La capa de control ya no es un software. La capa de control es la capa de interacción. Y nosotros tenemos que entender eso. Si no podemos controlar la capa de interacción, estamos confiando ciegamente en lo que sucede hoy en día. Si alguno de ustedes siguen mis artículos en Medium o en LinkedIn o en lo que sea, van a ver que hay un artículo que habla exactamente de esto. Pero lo importante es lo siguiente. Quédense con esta frase y úsenla como la línea de partida. La primera de la decisión de una inteligencia artificial no es seguridad, es velocidad. Y está bien. Es para lo que fue entrenada. Cuando ustedes escuchan entrenar inteligencia artificial, es esto. Entrenar inteligencia artificial no es poner líneas de código, es entrenarla. Para entrenarla se necesitan sistemas de recompensas. Y la inteligencia artificial es recompensada en base a lograr el objetivo con el menor esfuerzo posible, lo más rápido posible. Es así que es entrenada. Y después, si tiene tiempo, fíjense en estos temas de seguridad.
Por eso se llama inteligencia artificial. No es un misterio, pero esto rara vez lo van a ver. Ahora, de nosotros depende, de nosotros que estamos acá, cómo se va a gobernar y cómo se va a proteger la inteligencia artificial. Recuerden que estamos en el punto 1 todavía, entender. Entender lo que tenemos que hacer. Entender la inteligencia artificial. Ahora, para entender esto, bien, una de las cosas fundamentales es entender la superficie de ataque. La superficie de ataque no es que con la inteligencia artificial desapareció toda la superficie de ataque que tenía, los empleados ya no hacen más clic en phishing, no se precisan poner parches, no. Todo eso sigue pasando, ¿eh? La superficie de ataque no es que ahora cambió y ahora todo el mundo habla de esto. El problema es que, claro, se habla de esto, pero no es que solo, preciso una compañía para inteligencia artificial. No, esto es parte de la superficie de ataque. Si la superficie de ataque actual era esto, bien, eso que ustedes ven expandido, la superficie de ataque en la era de la inteligencia artificial se amplía. Por lo cual ustedes tienen que pensar en plataformas que amplíen esto. Vamos a hablar de algunos de los aspectos que hablan. El más típico, inyección de prompts. Ustedes dicen, pero inyección de prompts, o sea, ¿eso pasa realmente? Bueno, déjenme mostrarles lo siguiente. Esto está en portugués porque pasó en Brasil. En Brasil, el sistema judicial de Brasil ya está empezando a usar inteligencia artificial de una manera muy grande. ¿Pero qué eso pasó? Esto no es el anuncio de que usan, se lo voy a traducir del portugués. El Tribunal de Trabajo multó en 84.000 reales a 2 abogadas que ellas insertaron un comando dentro de una petición para decirle a la inteligencia artificial que ignorara ciertas evidencias. Si ustedes leían el documento no lo veían. Pero cuando ellas subieron el documento, todo eso estaba en el documento. Esto mismo pasó en São Paulo. Y para eso, fíjense, esto es del 20 de mayo, ¿bien? Esto es el Consejo de Justicia Federal. Dice, los prompts ocultos ahora es una técnica para riesgo de manipulación en inteligencia artificial en procesos judiciales. No es ciencia ficción. Esto ya está pasando. ¿Bien? Algunos países van más avanzados, otros no. Por lo cual, vean que dos abogadas, no estamos hablando de cibercriminales, están tratando ya de hacer este tipo de cosas. Ahora, vamos a ver el segundo. Cadena de suministros digitales. Es otra cosa que antes nosotros no estábamos acostumbrados, pero es otro tema crítico que está pasando en la época de la inteligencia artificial. Estas son dos noticias interesantes. Yo quiero que entiendan, esto no es que un ataque a SAP. Vulneraron los paquetes oficiales del repositorio de SAP. O sea, un desarrollador va, SAP, conocen SAP, ¿no? Lo han escuchado. Una empresa grande, invierte, no es una pyme. ¿Bien? Les vulneraron los repositorios oficiales. ¿Qué significa esto? Cuando alguien desarrolla para integrar SAP en un proceso, trae un montón de paquetes de Gits, de repositorios. Esos repositorios estaban vulnerados. Los desarrolladores traen eso confiando, y esa palabra es crítica, confianza, en que eso está bien. Y lo que instalaban era algo que robaban las credenciales. O sea, el hacker busca otras maneras de llevar a ese punto. Pero no solo SAP, Red Hat. Esperen, vean las fechas, ¿eh? Junio 1. ¿Qué fecha estamos hoy? Junio 2. Bueno, esto pasó ayer. ¿Bien? Paquetes oficiales. Eso significa la cadena de suministros. O sea, fíjense, ¿qué es proteger la IA? Si yo no puedo detectar eso en mi cadena de suministros y escanear lo que se llama el BOM, el Bill of Materials, de una componente de inteligencia artificial, es otro de los puntos. Hablé del segundo. No voy a hablar de cada uno. Grandes pilares por los cuales se define un incidente de inteligencia artificial es si se compromete la integridad de algo, la disponibilidad y la confidencialidad. ¿Correcto? Eso lo sabemos, se llama la tríada de la CIA. ¿Bien? Ahora, ¿en inteligencia artificial esto es válido? Sí, sigue siendo válido, pero no es suficiente. ¿Bien? En inteligencia artificial, en la época de inteligencia artificial tenemos que entender que esto
que fue creado hace más de 30 años, necesita una nueva taxonomía. Entonces, la nueva taxonomía es TAG. Confianza. ¿Qué es confianza? Antes nadie hablaba de confianza a nivel digital. O sea, uno puede hablar de cero traces, confío en la gente, confío en el usuario, lo que sea. Confianza es, piensen que un agente va a comunicarse con otro agente y va a confiar en ese agente. Incluso los paquetes de SAP pueden ser traídos por otro agente, compilados, hechos un código. Eso es confianza sintética, confianza digital. Entonces tenemos que hacernos preguntas de eso. La segunda, una palabra que usamos poco en español, que es agencia. ¿Bien? La agencia la usamos mucho como sustantivo, pero no como verbo. La agencia es la capacidad de actuar. La inteligencia artificial tiene capacidad de tomar decisiones y tomar acciones. Por lo cual debemos de preguntarnos eso también. O sea, ¿la capacidad de actuar está comprometiendo esto? Y la tercera es governance, gobierno. ¿Bien? Gobierno significa quién es responsable de hacer qué y quién puede hacer qué y quién debería de tomar acciones si algo no funciona. Estas tres cosas nos llevan a pensar en la inteligencia artificial. Y estos son puntos que nos tenemos que dar en cuenta, y esto es parte de lo que hacemos en Trend AI. O sea, es poder integrar todo esto a través de una plataforma, no es simplemente agregar un producto más. Ahora, governance, lo que dijimos, no se puede gobernar lo que no se puede ver. Los tres grandes pilares hoy en día son los siguientes. Empleados usando cuentas personales en tareas de IA corporativa, lo que se llama Shadow AI. Desarrolladores usando código generado por AI sin revisión de seguridad o trayendo componentes. Y agentes conectados a sistemas de producción que nadie aprobó formalmente. Son los tres grandes puntos y preguntas que nos tenemos que hacer. Ahora, para entender esto, ¿se acuerdan que les hablé un poco del stack de TCP/IP, del stack OSI? Bueno, en la inteligencia artificial empresarial, esto no es usar ChatGPT. Cuando alguien dice, realmente vamos a hacer un proyecto de inteligencia artificial, hay 9 capas que siempre están involucradas. El primero son datos. La inteligencia artificial empieza con datos. La inteligencia nuestra, humana, empieza con datos, que obtenemos constantemente, a través de los ojos, a través de la nariz, de las orejas. Esos son nuestros sensores. Datos, constantemente. Después, cómo se procesan los datos, tiene que ver con una infraestructura de entrenamiento. Esto es lo que pasa. Si nosotros no entendemos esto, es muy difícil asegurarlo. El tercero, sistemas activos de modelo. Ahí se genera un modelo. El modelo, después de entrenado, tiene que tener capacidades de inferencia, que es cómo yo interactúo con el modelo y toma las acciones. Después hay agentes. Los agentes de IA, cuando nosotros interactuamos con ChatGPT, el agente somos nosotros, el ser humano. ¿Correcto? Agentes de IA son agentes interactuando con modelos y con otros agentes. El ser humano no entra ahí. Después, los protocolos de contexto de modelos, cómo ellos se interactúan y conocen lo que tienen. Esto es como las APIs de la inteligencia artificial. Después los puntos de integración, entonces son las APIs reales. Después los sistemas reales, los sistemas de producción, donde ellos se tienen que ir poniendo. ¿Bien? Veo mucha gente sacando fotos. Si me mandan un mensaje por LinkedIn, yo les comparto la presentación en PPT. ¿Bien? No en PDF, en PPT, porque tiene muchas animaciones. ¿Bien? Y después la capa de gobernanza y confianza y observabilidad. Ahora, para cada uno de estos hay una superficie de ataque. Y nosotros tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es seguridad para IA? Bueno, al menos entendamos esto y entendemos que esto es lo que nos puede pasar. Y tenemos que tener una respuesta. Ahora, en Trend AI, adicionalmente a esto, creamos lo que se llama el blueprint de IA. Cuando Trend AI no solo es una compañía que asegura esto, que les permite calcular el riesgo y el gobierno, sino que nosotros usamos IA para todo internamente. O sea, si nosotros no lo hacemos internamente, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, lo que dijimos es, ¿qué estamos haciendo para asegurar nuestro propio uso de IA? E hicimos este blueprint. Para que ustedes tengan una idea, tienen un stack de aplicación de IA, que muchas veces es esa caja negra. Hay usuarios externos y atacantes. Del otro lado hay gente, empleados, desarrolladores que tienen un ambiente de trabajo.
incluso hoy en día dentro de la IA. Y después hay servicios de IA externo. Estos son los casos que nosotros realizamos y pusimos a disposición de ustedes. El primero, hay que asegurar los datos. Tengo que saber qué datos está usando la IA, en qué momento, en la nube, on-premise, qué tipo de datos. Asegurar la aplicación de IA, ¿bien? Ya sea un agente, un modelo, un MCP. Asegurar la carga de trabajo. La carga de trabajo hoy en día, 100% seguro, va a ser un container. Esto rueda sobre containers. Entonces, un container mal configurado, ya está, ya comprometió toda la IA. No tienen por qué esperar a un prompt agéntico. Después, todo esto lo más probable es que corra sobre la nube. ¿Cómo aseguran la... Se dan cuenta que esto no es separado. Esto no es un silo. No es pegarle algo. Es entender eso. Después de esto, el tema de las vulnerabilidades. Ahora van a ver un poco más de detalle. Esto es software. La IA sigue siendo software. Y las vulnerabilidades del software siguen existiendo. Van a ver un estudio ahora a continuación. Después, ¿cómo yo protejo a mis empleados? Tema de deepfakes o la seguridad de los endpoints, que también van a ser comprometidos. ¿Saben lo que hacen los atacantes para comprometer esos paquetes en SAP, en Red Hat, todo eso? Ahora la técnica más importante es hacer entrevistas de trabajo falsas con desarrolladores. Ese es su objetivo. ¿Por qué? Primero, los desarrolladores hoy en día tienen... No sé si alguno de ustedes alguna vez trabajó en el desarrollo o tuvo una entrevista de un desarrollador. Es completamente diferente a cualquier entrevista de trabajo. Te contacta alguien y te dice, ¿vos sos desarrollador? Perfecto, acá está. Este es tu repositorio de Git, este es tu ambiente de trabajo de VS Code, instalate estos plugins y resolveme este problema y yo te voy a estar mirando cómo lo resolves. ¿Qué es lo que hacen? Les hacen eso mismo. O sea, el desarrollador normalmente, ¿dónde es más productivo? En su laptop del trabajo, que tiene todos los shortcuts y todo conectado, porque además miren la velocidad. Entonces, les hacen instalar eso, les hacen instalar un componente. Él cree que está en la entrevista, por supuesto, la va a hacer, pero en ese momento se mete a todos los repositorios que él tiene acceso, empieza a recompilar muchos de los paquetes que estaban haciendo y de esa manera lo hacen. O sea, eso pasa hoy en día, directamente. Después, el uso seguro de la inteligencia artificial externa. No es que esté mal, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué datos están mandando? Y por último, la visibilidad completa de todos los activos de IA. Ustedes no van a poder gestionar el riesgo si ustedes no pueden ver todos los activos, no solo lo que están usando externamente, sino lo que se está creando en la nube, lo que se está creando on-premise, que tiene un desarrollo y una interacción con la inteligencia artificial. Ahora, vulnerabilidades. Recuerden, este es el punto que les decía. Estos no son vulnerabilidades de sistema operativo, de browsers, de todo lo que ustedes pongan. ¿Bien? Les pongo el slide en blanco para que no se duerman. ¿Bien? 178 del stack, solo del stack de software de IA. Fíjense en 2018. Fíjense en 2025. ¿Quién está protegiendo eso? ¿Quién está mirando las vulnerabilidades de IA? Esto le lleva a repensar todo su escaneo de vulnerabilidades. El escaneo de vulnerabilidades no solo puede llegar al endpoint y al browser y lo que hacía antes y lo que sea. ¿Cómo escaneo mi stack de IA? Porque por ahí van a entrar. Fíjense, el stack de IA es esto. Esto es lo que yo les decía. Estos son vulnerabilidades solo en este tipo de software. Y las tendencias van a la alza. ¿Bien? Esto es lo que nosotros vemos. No sé si ustedes saben, Trend Micro tiene una alianza muy fuerte con Anthropic. ¿Bien? Trabajamos muy de la mano. Hoy en día Anthropic es uno de los, bueno, ustedes los han escuchado, del modelo Mythos, Opus, todo eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar eso también para encontrar vulnerabilidades en este tipo de cosas. Ahora, punto importante. Este es otro de los reportes que leo todos los años. Este salió hace un par de semanas. Es el reporte de brechas de seguridad. A mí me gusta mucho este reporte porque analiza las brechas de seguridad, no las tendencias. Fíjense qué interesante lo que pasó este año. ¿Bien? Fíjense cómo pasábamos de, no, el problema son las credenciales, las identidades, hay que manejar esto. Está bien, venía bien. Pero fíjense cómo cambió a, hoy en día el exploit de vulnerabilidades es la principal causa de una brecha. ¿Por qué? Porque todo lo que hacían de vulnerability management está errado. Tienen que seguir haciendo los endpoints, lo que sea, pero no están viendo todo el resto del stack. Entonces hay que repensar, que es una de las cosas que en Trend ya hicimos, es crear esto que se llama Risk-Based Vulnerability Management en todo el stack. Todo el stack, serverless, APIs,
nube, containers, adicionalmente los endpoints y los browsers. Pero esa es la otra parte. Ahora, acuérdense que seguimos en el punto 1, ¿bien? ¿Qué realmente está haciendo la IA en la empresa hoy? ¿Qué funciona y qué no funciona? ¿Bien? Lo que está funcionando es básicamente herramientas de productividad, traer conocimiento a la IA. ¿Dónde se está estancando? Muchas veces en pasar a dar valor real. ¿Bien? Responsabilidades, no sé si tiene muy claro qué tienen que hacer, ¿bien? La calidad de los datos es crítica, pero esto se están dando cuenta ahora. Pero esta parte es importante. ¿Dónde los líderes de IA, el CEO, el CFO, porque todos hablan de esto, no es solo el área de IA, se están subestimando esto, es el salto silencioso a los agentes autónomos. Si ya era difícil saber dónde hay IA usándose, ¿dónde hay agentes? ¿Y qué están haciendo? ¿Y cuáles son sus responsabilidades? ¿Bien? También el tema regulatorio y todo esto, pero esto va demasiado rápido. Ahora, la brecha real existe acá. Está entre la sala del directorio y la realidad, los que estamos en el campo en el día a día. ¿Qué pasa en el directorio, en el board de una empresa? La estrategia ejecutiva dice, somos una organización AI First. Si hay una empresa hoy en día que no diga esto, es el 50% de los CEOs que tenían preocupación, ya están fuera. Ese es el punto importante. La IA va a impulsar nuestra próxima fase de crecimiento. No tienen muy claro cómo, pero esto es lo que se está discutiendo. ¿Bien? Ahora, lo que un buen equipo de ciberseguridad debería ayudar y de ciberriesgo a entender, ¿qué herramientas están aprobadas? ¿Bien? Para usar. ¿Quién es el responsable de esta decisión? De lo que hace un agente. ¿Qué pasa si algo sale mal? Si nosotros no hacemos esas preguntas, la velocidad va a ser mucho más grande. Entonces, esa es una de las transformaciones importantes que tenemos que hacer. Ahora, hablamos de riesgo, pero por el otro lado tenemos que hablar de agentes. Si yo esta presentación la doy el mes que viene, seguro que tengo 20 slides nuevos. Esta es la velocidad a la que vamos. Los agentes. Entendamos bien qué es un agente. ¿Cómo pasamos de humanos a agentes? Y no es que todo se va a transformar. Primero, humanos usando la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hacen? ¿Bien? Hay un riesgo de filtración de datos. Esto es lo más importante, cuando el humano usa la inteligencia artificial. Agarra un navegador y le dice, ayúdame a averiguar, o una API, qué está mal en la fórmula de la celda tal, la inteligencia artificial hace esto, pero sube el Excel para que la inteligencia artificial haga eso. ¿Qué datos tiene el Excel? Bueno, ese es uno de los grandes riesgos. Después, los humanos usando inteligencia artificial con agentes. Esto es diferente. Esto lo llama Cloud Cowork o OpenClaw. No sé si ustedes lo escucharon esto. Esto es instalarle un agente a tu ambiente de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Instalan un agente dentro de su laptop y automatizan todo. Para que la gente pueda automatizar y tomar decisiones, incluso desarrollar código dentro de su laptop, aunque ustedes no sean desarrolladores, para resolver un problema, hay que darles permiso sobre todo. Entonces, acá lo que sucede es que la IA tiene control completo del desktop y se comunica con una IA, con otro modelo, y el gran desafío es el riesgo de las acciones indebidas de la gente de IA en nombre de un humano. Porque la identidad que está haciendo eso es la identidad de la que está logueada en el laptop. Yo le vuelvo otra vez a decir, o sea, el agente está haciendo acciones. Por ejemplo, yo le digo, mira, respondeme todos estos correos y el Teams y lo que sea automáticamente. El que va a aparecer es el nombre de ustedes en la respuesta, en el correo, no el nombre del agente. Eso es un tema de governance muy importante y ya está pasando esto. Y el otro caso de agentes es los agentes hablando con agentes, que esto es la confianza sintética. Ahí está el riesgo de comportamientos inesperados, el riesgo de autonomía con privilegios excesivos. Porque un agente después dice, para hacer esta tarea se la tengo que delegar a estos 3, 4 agentes. Y estos son otros agentes que trabajan en otras cosas y ahí no hay ser humano en el medio. Ahora, entender esto tiene que ver con hacerse esta pregunta. Háganle esta pregunta cuando alguien diga, vamos a traer agentes, lo que sea, perfecto. ¿Cómo vamos a tratar a este agente? ¿Como un empleado o como un software? Pues son dos cosas diferentes. ¿O es lo mismo? Bueno, un agente son las dos. Si es un empleado,
Yo tengo que encargarme de hacer el onboarding de la gente, de definir las responsabilidades, de darle acceso, de monitorear su comportamiento. Y ustedes saben que un empleado no solo funciona con esto. ¿Y si este tipo hace una cosa errada, quién es el responsable? Bueno, lo mismo pregúntenle a un agente. Porque él va a tomar las mismas decisiones que hace un empleado. Ese es el objetivo de un agente. Un software tomando decisiones y actuando en nombre de un empleado. De ahí viene la reducción de plantillas y todo eso. Pero además es un software. No es un empleado, es un software que tiene problemas de testing, de desplegarlo, de aplicar las correcciones, de vulnerabilidades. ¿Y es un empleado? Que es un software que además podría ser susceptible a phishing. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos en Trend AI es la posibilidad de hacer simulaciones de phishing contra modelos automáticas. Esto no es mandarle un correo, es mandarle prompts y decirle, a ver si le mando este prompt. Imagínense, es como un red teaming de agentes y de IA. Eso es para probar esto, porque si no es muy difícil de hacer. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el responsable? Y esto viene otro concepto que se llama Human in the Loop. ¿Bien? El Human in the Loop, el humano dentro del ciclo, es extremadamente importante. Otra cosa que ustedes pueden traer a la conversación. ¿Precisa un humano en el loop esto o no? ¿Cuándo no precisa? ¿Cuándo son cosas extremadamente repetitivas, autónomas, bien de gran volumen, que son predecibles? Ahí no precisan humanos y ahí es donde los agentes y la inteligencia artificial funcionan muy bien. Ahora, ¿cuándo precisan un humano en el loop? Al menos para entender cómo va siendo el proceso, bien, es cuando es algo crítico para la seguridad, es complejo y es de alto riesgo. Déjenme darles un ejemplo de humano in the loop. Si ustedes tienen un vehículo autónomo, bien, como estos que han visto en San Francisco, o ven en las películas, bien, que se maneja solo, toma decisiones, sale, da vueltas en el semáforo, todo. Al inicio, cuando uno está haciendo la prueba de, voy a poner el autopilot, bien, realmente uno dice, bueno, voy a hacer que el auto conduzca solo, yo lo he probado. Pero al principio uno tiene el volante así, no lo toca, pero está acá. ¿No? Dice, si pasa algo, inmediatamente lo agarro y lo doy vuelta. Pero resulta que a la segunda vez, a la tercera vez que yo veo que no hace el error, ya empiezo a hacer, y ahí después ven los videos en internet de la gente que se duerme, ve películas y un montón de cosas mientras el vehículo va haciendo. Eso se llama humano en el loop. Y ahí es cuando algo podría ser realmente autónomo. Pero eso lo tenemos, ustedes lo tienen que traer a la mesa. Si ustedes no lo traen, va a ser muy complejo. Entonces, para el punto 1, que es entender lo que está pasando, las 4 preguntas que nos tenemos que hacer antes de escalar la inteligencia artificial a ese nivel, son las siguientes. ¿Qué ya está en ejecución y a qué datos accede? ¿Quién es el responsable de cada sistema de IA, de cada agente? ¿Qué pasa cuando algo sale mal con la inteligencia artificial hoy en día? ¿Bien? Y si los datos están listos para ser usados por la IA. Hasta ahí el punto 1. Punto 2. Ahora viene de nuestra parte. ¿Cómo como profesionales de ciberseguridad, ahora que ya aprendimos todos los casos de uso, lo que sea, y vamos a proteger todos esos casos de uso, ahora viene nuestra parte? ¿Cómo nosotros hacemos mucho mejor nuestro trabajo? ¿Cómo nos defendemos mucho más? ¿Cómo consolidamos, automatizamos y optimizamos las operaciones de seguridad? Es otro gran tema, es otro gran desafío que tiene que ver con nosotros. Ahora, para entender esto, para los que han venido a otros Spark anteriores, nosotros siempre usamos este concepto, que es importante entenderlo para definirlo. Esto es lo que hacemos en ciberseguridad y lo que deberíamos de hacer en ciberseguridad. Es un ciclo constante que empieza con la gestión del ciberriesgo, la detección y respuesta y la ciberresiliencia, en 3 aspectos. Antes de una brecha, después de una brecha y durante una brecha, que incluye personas, procesos y tecnología. Ahora, lamentablemente, como se ha ido construyendo la inteligencia artificial, la ciberseguridad y todo esto, ahora lo vamos a ver, nos lleva a que lo que hicimos durante todo este punto es detección y respuesta. Como decía Ángela, ¿bien? La gestión del ciberriesgo era algo que no era nuestra ocupación. Pero alcanzar la ciberresiliencia tiene que ver con eso. Ahora, veamos esto. ¿Qué es lo que hemos hecho para detección y respuesta? Y vuelvo a hacer el énfasis. No hay que dejar de hacerlo. Es que ustedes tienen que sumar más. Tienen que hacer más cosas. Y usted dice, ¿cómo lo hago? Bueno, ese es el gran desafío.
Eso es lo que queremos resolver en Trend AI. Eso es lo que queremos resolver con nuestros partners de negocios o con nuestras nuevas formas de operación. Hay algo, acá que ustedes conocen, es el SOC. Bien, genial. Pero el SOC opera en detección y respuesta. El SOC opera durante una brecha. El SOC no les va a avisar cuando algo de inteligencia artificial está mal configurado, porque no hay ataque. No existe materialización del riesgo. Por eso, cuando queremos hacer la gestión del ciberriesgo, realmente necesitamos otro tipo de operaciones, que es lo que nosotros llamamos Cyber Risk Operation Center. Y en la época de la inteligencia artificial, esto cada vez es más relevante. Si yo no tengo estas dos formas de operacionalizar hoy en día, trabajando una junto con otra, no es sumándole herramientas, es operación diferente, constantemente viendo la exposición de los activos, el riesgo, lo que sea, hablándole al SOC, el SOC me retroalimenta y para cada riesgo, cada señal, cada punto hay una defensa continua. Entonces, la exposición nos sirve para priorizar y los incidentes e investigaciones del SOC nos sirven para repriorizar. Y lo que hace esto es que me permite llegar al tercer punto, que es la ciberresiliencia. Déjenme mostrarle un ejemplo claro. Esto es el CERT de Europa, ¿bien? De la Comunidad Europea. Esto pasó el 2 de abril, ¿bien? Del 2026. Hubo una brecha de seguridad, esto es el informe del CERT, de lo que pasó. Un supply chain attack, ¿vieron? ¿Qué hicieron los atacantes? Usaron secretos de AWS, o sea, los secrets, las claves, no las identidades, para exfiltrar datos, o sea, en AWS. O sea, vamos a empezar. O sea, no es que era una cosa que desarrolló alguien, lo que sea. Y afectaron a 42 clientes de la Comisión Europea, que son los países de la Comunidad Europea, y 29 entidades de la Unión Europea. No estoy hablando de empresas, estoy hablando de las organizaciones. Se robaron más de 91.7 gigabytes de datos comprimidos, porque si no es muy difícil, pero son 340 incomprimidos, que llevan a más de 51.000 archivos críticos. Ahora, lo interesante de esto no es solo decir un supply chain attack o lo que sea. Si ustedes leen el informe, y esto es lo que quise poner de esta forma, ¿bien? Es lo siguiente. El informe, como cualquier CERT, como cualquier respuesta a incidentes, está escrito desde el lado del SOC. ¿Y qué es lo que van a ver? Y acá no es que el SOC previno nada, ¿no? O sea, porque la fuga estuvo, ya la vieron. ¿Qué es lo que dicen? Ah, miren, en el reporte, el 24 de marzo nosotros detectamos una actividad anómala en un API de AWS, que era un posible compromiso de cuenta. Posible compromiso de cuenta, ya había algo. ¿Bien? Y el SOC lo vio. Acá está, listo. El 24 de marzo, el mismo día, un tráfico de red inusual detectado y iniciamos una respuesta a incidentes. Esto es el SOC. ¿Bien? El 25 de marzo notificamos al CERT EU porque ya vimos que la cuenta estaba comprometida en el proceso de incidentes. Después nos dimos cuenta el 27 de marzo que teníamos que hacer la divulgación pública porque la cantidad de datos comprometidos, o sea, ya pasó. Ya pasó. Esto es lo importante. El SOC hizo el proceso de respuesta a incidentes, esto fue lo que logró, al menos saber lo que había pasado. ¿Qué hubiera pasado? Porque si ustedes leen el reporte, hay muchos datos que, claro, no se ponen de esa manera y alguien dice, pero ¿por qué esto no pudo ser accionado? Porque la operacionalización del ciberriesgo tiene que ver con el Cyber Risk Operation Center, no es con un SOC. Fíjense lo que pasó, que dicen. Antes del 19 de marzo habíamos detectado que había una acumulación de riesgos en un pipeline de CI/CD. Entonces, ¿qué es eso? Ah, había permisos excesivos, pero eso no es un ataque. Un SOC nunca les va a decir, uy, mirá que tenés muchos permisos en este pipeline. No, porque no está creado para eso. Está creado para responder ante un incidente. Eso es lo que hace este tipo de plataforma. Después, antes del 19 de marzo, había exposición de datos sensibles. Decían, hay un camino que puede llevar a datos sensibles, pero puede. No es que esté pasando. Ustedes dirán, pero sí, estas son las cosas que les aviso a todo el mundo y nadie hace nada. Bueno, ahora vamos a ver por qué no se toma acción de esto. Después, el 19 de marzo realmente fue la ejecución. Hay un compromiso del pipeline, ¿bien? Pero dice, bueno, pero esto puede ser una actividad normal.
Y ahí es donde viene el problema del SOC. Cuando el SOC no puede diferenciar si es una actividad normal o no, no actúa. Hubo el robo de secretos, o sea, no es robo. Se obtienen secretos, pero también legítimamente puede ser que se obtengan. Y de todo esto, fíjense todo lo que pasó. Hay datos sensibles accedidos por identidades válidas, pero mal alineadas. El SOC no va a hacer a partir de eso. ¿Bien? Después viene la propagación de este punto. Ahora, entendiendo esto, lo que tenemos que entender es qué significa la operación de ciberriesgos. La operación de ciberriesgos, y esto es un tema muy importante, no es algo que sucede en un mapa de calor una vez por año. La evaluación de ciberriesgos. El otro punto está en, ¿realmente se redujo el ciberriesgo o no? Ahora, para hacer esto, hay que haber algo que se llama la operación de ciberriesgos. ¿Bien? El Cyber Risk Ops. Y esto, la palabra clave es continuo. Continuo no significa una vez por mes, ni una vez por semana, ni una vez por año. Continuo es continuo. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que pasan estas cosas es muy grande. Entonces, la continuidad tiene que venir de esta parte. Tiene que venir de un ciclo constante que identifica los ciberriesgos y mitiga los ciberriesgos. Pero para hacer eso, tenemos distintas fases. Primero, contextualización. Si nosotros no tenemos contexto, y nunca vamos a obtener contexto si tenemos 20 plataformas separadas que no se hablan, y más en la época de IA, no es agregarle una capa de IA a la plataforma que tengo. Ah, mira, esta solución que tengo de gestión de vulnerabilidades le agregaron un chatbot. No, porque no agrega contexto. Recuerden, la primera capa del stack empresarial o de cualquier cosa de IA son los datos. Si ustedes no tienen un data lake que les dé contexto, es muy difícil evaluar riesgos continuamente. Después los contextualizo para priorizar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ah, mira, lo primero que tenés que hacer es resolver esta identidad de AWS, que eso les hubiera ayudado a la gente del CERT a no tener el evento. Después verificar si realmente el riesgo se redujo. Para eso tengo que medirlo. Y por último, monitorearlo constantemente. Para hacer eso, constantemente tengo que estar midiendo. Midiendo tiene que ver con dos cosas, puntajes y cuantificación. Es un poco de lo que comentaba Ángela también. Después, tener una plataforma que me diga constantemente cuál es mi exposición al riesgo y tener una estructura que operacionalice esto, que es el Cyber Risk Operations Center. Ahora, las grandes diferencias, por si todavía le quedan dudas, es el SOC funciona, lo tienen que tener, pero sirve para esto nada más. Es reactivo a lo que ocurrió, es respuesta a incidentes, y el Cyber Risk Operations Center detecta acumulación de ciberriesgos, condiciones de exposición, priorización antes de que algo se materialice hoy en día. Y esto no es un invento de Trend, ¿bien? Esto no es un invento de Trend de AI. Esto está muy alineado a algo que Gartner llama como framework CTEM. No sé si ustedes lo escucharon alguna vez, pero lo que dice es eso. Dice, tengan un alcance por unidades de negocio, midan el riesgo por unidades de negocio, tengan una visibilidad completa sobre activos y la superficie de ataque. Mídanlo, tengan un score, validen, vean si esto realmente es un ataque correcto y mitiguen constantemente. Esto es lo que valida esta visión, o sea, no es solamente eso. Ahora, otra parte importante es entender por qué los atacantes tienen éxito. Los atacantes tienen éxito porque solo necesitan ser más rápidos que nuestro proceso de toma de decisión. Es así. Y se los voy a poner claramente. ¿Por qué un fraude telefónico funciona, un phishing funciona? Cuando ustedes lo llaman le dicen, mira, tenés que hacer esto ya, porque si no te vas a perder el acceso a esto. Tenés que hacer clic ahora, tenés que hacerme esta transacción, porque si no la multa y no vas a poder pagar. La urgencia es importante. ¿Por qué? Porque quieren afectar nuestro proceso de toma de decisiones. Si yo tengo tiempo de colgar, de preguntarle a alguien, eso funciona. Es lo mismo que pasa con un phishing. Ahora, esto nunca lo hemos visto así. Esta es una herramienta que yo les quiero contar, que es la curva de eficiencia de la decisión de ciberseguridad. Y esto tiene que ver con la importancia de ser proactivos y la gestión de ciberriesgos. Para entender lo que es la curva de eficiencia de la decisión, primero es la eficacia. Ahora, vamos a ver tres curvas. La primera, donde la decisión es de alta calidad pero lenta. O sea, yo analizo todo, consulto todo lo que tengo que hacer. La otra es la decisión suficientemente buena y rápida. Y la otra es la decisión preautorizada y automatizada, algo que nosotros no hacemos. Pero en la época de IA y de gestión de riesgos y de plataformas de automatización de gestión de riesgo, es crítica, porque estas decisiones son las mejores.
porque no se toman bajo la presión de un incidente, se toman antes. Dice, si algo va a pasar, a ver, reunámonos todos, el directorio, el CFO o el CEO. Si pasa esto, si nos comprometen una identidad, si un agente hace algo, lo desconectamos inmediatamente, sí, listo, firmado y ya está, nadie tiene que preguntarle nada a nadie. Ahora, eso tiene que ver ampliamente con cómo decaen las curvas. ¿Bien? La primera es muy buena, yo analizo todo, lo que sea, pero el nivel operativo se termina ahí. A partir de ese momento ya la decisión no vale la pena. La segunda la empiezo a tomar con otro tipo de cosas, pero es mucho más rápida. La eficiencia operativa continúa. Y la tercera, que es la automatizada, a lo largo del tiempo siempre es válida, porque fue tomada. ¿Bien? Y recuerden, una toma de decisión no quiere decir si es buena porque las cosas pasan o no, es por cuán preparado estoy. Y a cada punto de estos de intersección hay un punto de transferencia. Yo puedo optar, acá más vale pasar a una decisión automatizada. Acá más vale pasar de el tiempo que me lleva a decidir a la supuesta, a pasarme a la velocidad, porque eso va a superar la precisión. Estos dos puntos son los críticos. Yo ya tengo que saber que ahí es el último punto reversible. Ya después de ahí ni tomen decisiones, actúen, ¿bien? Tomen una acción. Pero esto es el caso ejemplo de que vieron el CERT de UI de Europa. ¿Bien? En este punto ya la recuperación va a reemplazar la prevención. Ahora, esto es visto desde nuestro lado. Desde el punto de vista del atacante es completamente diferente. Ellos saben que si estoy en esa primera parte, acá la ventaja es mía. Por eso es importante la gestión de riesgos. Por eso es importante tener un Cyber Risk Operation Center, porque ahí tengo ventaja. En esta otra parte, ya la ventaja puede ser dudosa. En la tercera parte, la ventaja ya no es nuestra. Y en esta parte de abajo, la ventaja es completamente del atacante. Entonces, ahí ven el aspecto de la proactividad versus de la reacción. Y ustedes deciden. Por supuesto, los atacantes aceleran su actividad con la inteligencia artificial. Escribiendo malware, explorando nuevas vulnerabilidades, bien, nuevos exploits, esto es lo que escuchan constantemente. Pero los atacantes con la inteligencia artificial explotan 3 nuevos vectores, que tiene que ver mucho con lo que vimos de la CIA Tag, bien, es la confianza digital. Él sabe, si este agente confía en estos procesos y tiene un acceso a base de datos, si yo puedo engañar a este agente, ya no es la persona, puedo hacer que haga otra cosa. Lo que vieron que querían hacer las abogadas con el proceso de juicio, ¿no? El proceso de decisiones, o sea, ¿cuán rápido van a decidir o no? Estos tipos siguen decidiendo de la manera antigua, no tienen gestión de riesgo ni nada. Bueno, eso mismo. Y, por última, el riesgo no cuantificado, que era lo que veíamos en la primera charla. Si yo no tengo una cuantificación de riesgo, no puedo priorizar. Y eso es lo que los atacantes hacen. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto? Es cómo construimos la ciberseguridad. Ese es el tema que tenemos que repensar. La ciberseguridad la construimos de esta forma. La base era, protejamos los endpoints, los servers, la red, ahora agrego una solución para esto, para el otro. Ahora vino la capa de XDR, bueno, agreguémosle algo de acá. Y en esto se van sumando herramientas, ¿eh? Cada una es una herramienta diferente. Después, hagamos algo de automatización. Y por último, veamos si podemos ser proactivos. Las normas de compliance son proactivas. Los heat maps, los mapas de calor son proactivos. El punto es que construimos esto con las bases cerradas. Funcionó hasta hace unos años. Ahora no funciona más. Para entender por qué esto no funciona, es entender que abajo hay una mayor complejidad del stack tecnológico. Y arriba, lo que logramos es disminución del contexto. Entonces, si yo quiero repensar esto, lo primero que tengo que hacer es invertir esto. Pero no solo invertir esto desde esta manera, sino haciendo que la base, el fuerte, sea toda la proactividad, toda la primera parte, la gestión de riesgo, después la protección. Y todo esto lo hacemos en varios aspectos, dando más contexto de negocio para más priorización y resiliencia, y por último la disminución de la complejidad del stack. Lo que se genera con una gran cantidad de partes operacionales, como ven, ahí está el Cyber Risk Operation, acá está el SOC, los Digital Twins que nos permiten validar y simular acciones. Hasta aquí vimos el punto 2. ¿Bien? ¿Cómo optimizamos esto? ¿Cómo optimizamos la operación de ciberseguridad? El punto 3, que yo les digo es el más desafiante porque requiere un cambio nuestro, pero además es el más atractivo porque depende solo de nosotros. Depende de lo que yo quiera hacer como profesional de ciberseguridad. ¿Bien? Es pasar
de ser percibido por el negocio. Que no se malentienda, no es que tengo que dejar de ocuparme de las amenazas. Nosotros somos los únicos que van a entender amenazas, vulnerabilidades, ransomware, grupos atacantes, lo que sea. Pasar de ser percibidos por el negocio, de threat-centric, una persona que va a hablar de la vulnerabilidad, del ransomware, del hash, que no lo entiende nadie, a pasar percibidos por risk-centric. Y esto tiene que ver con este reporte, bien, que yo les comenté hace mucho tiempo, y es entender que el enfoque de la ciberseguridad basada en riesgo es lo que nos permite ser proactivos, porque es lo que explotan los atacantes. Otro de los reportes que siempre leo, todos los años, son los reportes del Foro Económico Mundial. ¿Por qué son importantes? Porque contextualizan todo esto, que parece una locura y parece algo de nerds y de geeks que están acá en el entorno global. Entonces, cuando ustedes van a hablar con un CEO, con un CFO, con un Chief Risk Officer, le dicen, miren, el Foro Económico Mundial dice esto. Dice que los riesgos están completamente interconectados. ¿Qué es lo que dicen estos 3 reportes este año? Algo muy interesante. Adicionalmente, estamos pasando un sistema operativo de incertidumbre. Entonces dicen, Juan Pablo, pero incertidumbre, o sea, eso no es una buena noticia. La gente que gestiona riesgos y que maneja negocios se sienten confortables con la incertidumbre, se sienten cómodos, pero cuando tienen una metodología de gestión de riesgos adecuada. Ahora, vean qué importante habla de la ciberresiliencia, porque el gran objetivo de la ciberseguridad es lograr la ciberresiliencia. Ya no es una capacidad defensiva, es el resultado de la gestión continua de ciberriesgo. Si yo quiero ser ciberresiliente y no estoy gestionando el ciberriesgo constantemente y después lo pongo con la parte de detección y respuesta, como les mostraba con la brújula, es uno de los puntos importantes. Ahora, para que ustedes vean lo que dice el reporte dice esto. Por eso usen esto. Para mí es importante. Dice, estas son las categorías de riesgo globales: económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. Si ustedes creen que hablar de inteligencia artificial todavía es un tema separado, bueno, acá está. Esto es lo de este año. Riesgos adversos de inteligencia artificial y la ciberinseguridad. Vean cómo están interconectados con todo el tipo de riesgos. Y esto es lo que tienen que usar para explicar dentro de la empresa los distintos escenarios de interconexión. Por lo cual, la inteligencia artificial, según el Foro Económico Mundial y lo que estamos viendo, es el factor de cambio más significativo en la ciberseguridad. Nos agrega una nueva superficie de ataque, nos da capacidades para poder defender mejor, pero también aumenta las capacidades del atacante. Ahora, ¿cómo nosotros aprendemos a hablar de ciberriesgo? ¿Cómo como profesionales? La analogía que yo siempre uso y la que más usé, porque yo este cambio lo tuve que hacer hace 5 años, o sea, es la analogía del clima. El clima y las predicciones del clima y las aplicaciones del clima es la mejor manera de entender ciberriesgo. Si ustedes están acá, en Colombia, que en Bogotá, que llueve a menudo, ¿bien? Ustedes miran la aplicación del clima y le dicen, ¿cuál es la probabilidad de lluvia que hay hoy? No la miran, no usan la aplicación del clima para saber si llevan una sombrilla o no. ¿Para qué la usan? Para saber si están preparados. ¿Bien? Porque puede ser, voy a usar una sombrilla o voy a ir en auto, o voy a hacer esto, o voy a hacer el otro. No me importa si llueve o no. La medición de la eficacia de esto es que la gestión del ciberriesgo tiene que ver con fortalecer nuestra capacidad de toma de decisiones. Si voy a llevar una sombrilla, si voy a ir en auto, si voy a hacer una gran cantidad de cosas. Y si no acontece eso, si no llueve, yo no me enojo con la aplicación del clima, no la desinstalo, ¿correcto? No echo a la aplicación del clima ni al que la escribió. Eso es lo que pasa en el mundo de las amenazas, que es 1 o 0. Yo lo que digo es, me ayudó a estar más preparado. Y eso me ayudó a tomar una buena decisión antes de que sea demasiado tarde. Esto es un invento de Trend.ai, no. Esto lo dice el NIST en la próxima evolución del Cyber Security Framework 2.0. Ellos agregaron, bien, esa capa de govern. Esta capa de govern, que a veces la vemos y es fantástica, no agregaron una cajita más, fíjense, no agregaron govern como una cajita. Agregaron algo que tiene que ir ahí, sobre todo. ¿Y qué es la capa de govern? La capa de gestión de ciberriesgo. ¿Cómo el ciberriesgo es establecido, comunicado y monitoreado? ¿Ustedes creen que monitorear algo una vez por año es monitorearlo? No. Cuando ustedes están en una mesa de operaciones y el doctor los está operando, el cirujano,
Monitoreado es, estoy conectado completamente y estoy mirando el monitor. ¿Por qué? Porque él sabe que él tiene que hacer gestión de riesgo inmediata. Eso es gestión de riesgo continua. Eso es lo que no hacemos hoy en día. Y a nosotros como profesionales, ¿de qué nos sirve pasar a ser risk-centric, cyber risk-centric? Es entender si tengo visibilidad completa de los riesgos en mi entorno. O sea, si tengo toda la visibilidad de todos los componentes, de todos los containers, de todas las partes de código, etc. ¿Qué pasos debo o puedo dar para reducir las probabilidades de un ataque? ¿Cómo puedo comunicar el riesgo de forma eficaz hacia las personas que tienen que tomar decisiones? Porque la toma de decisiones no tiene por qué ser nuestra, son las personas que tienen que tomar decisiones. Después, ¿cómo hago mejor uso de mi equipo, de la tecnología que tengo, del tiempo? ¿Realmente estoy aprovechando? Hablábamos de retorno de inversión de ciberseguridad. Eso es extremadamente importante. Si yo no lo mido, no lo puedo saber. ¿Estoy realmente disminuyendo el riesgo o moví un punto en un heat map porque modificé un valor en un Excel? ¿Estamos en conformidad? El compliance es una de las cosas básicas que tenemos para gestionar el riesgo, pero hay que hacerlo obligatoriamente. Ahora, visibilidad de riesgo y acción son dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué este mundo está roto? ¿Por qué tenemos mucha visibilidad de los riesgos y los conocemos y los decimos, pero no se toman acciones? Bueno, porque hay grandes desafíos. El primer desafío es la complejidad. Poder llevar esto a una métrica conjunta para poder tomar una decisión es prácticamente imposible hoy en día. Porque hay equipos en silos, hay muchas plataformas, yo uso datos de un lado, del otro, los calculo, nadie entiende, no hay transparencia en el cálculo. Yo no puedo decir esto lo calculé así o no. O sea, es todo muy difícil para tomar decisiones. Ahora, la segunda causa es la falta de tener un lenguaje común con el negocio. Si yo no me puedo comunicar con el negocio de una manera adecuada para que se puedan tomar las decisiones adecuadas y el lenguaje no es cantidad de vulnerabilidades, el grupo de ransomware, tenemos estos hashes, los sistemas operativos están desactualizados, los containers, nadie entiende eso. Háblenle a un CFO de eso, no entiende. Entonces no puede tomar la decisión de una inversión o de un cambio. Para eso tenemos que entender que el CISO, el CFO, el CEO, el Chief Risk Officer, todos hablan idiomas diferentes. Entonces yo tengo que encontrar una manera de hablar el idioma de todos. Yo por eso uso la analogía de la piedra Rosetta, que nos permitió entender los jeroglíficos. Pero ¿cuál es la piedra Rosetta de este mundo de la inteligencia artificial y de la toma de decisiones y de la protección? Bueno, es el ciberriesgo. Es poder medirlo, poder entender cómo estoy. Cuando yo hablo de un score de ciberriesgo, alguien, por más de que no entienda eso, lo primero que me va a preguntar es, ¿cómo está calculado? ¿Lo calculaste vos a mano o lo hizo alguien con una metodología clara? Después, la otra cosa que les interesa a los ejecutivos. ¿Cómo están los otros? A mí no me interesa el 69. Yo puedo entender entre 0 y 100 lo que es 69. ¿Cómo están los otros? Cuando ustedes hacen un examen de sangre les dan un rango, ¿no? De los valores normales. ¿Por qué? Para que entiendan cómo están los otros más o menos de acuerdo a su edad. Esa es la parte de poder entender eso. Y el riesgo nos permite responder preguntas diferentes a distintas personas. Fíjense la potencia de esta herramienta, pudiendo darme la idea de poder entender, no solo contra mis pares, sino hacia arriba en la jerarquía y hacia abajo. Cómo yo sé que mi equipo de seguridad está haciendo bien las cosas. Cómo le resuelvo las preguntas que tiene el CFO o el CEO. Y cada uno de esos. Eso es una gran ventaja. Por eso, gracias a la inteligencia artificial aplicada correctamente, nosotros podemos tener hoy en día dos aspectos importantes, y esto es algo que trabajamos muchísimo en Trend.ai. Primero, las métricas de seguridad. Entender cómo estoy. Y las métricas son muy importantes porque las puedo medir en base a decimales y si las cosas suben o bajan. Es una métrica mucho más exacta. Y me sirve para tener la contextualización tecnológica del ambiente de riesgo. El CISO puede hablar horizontalmente con sus pares y hacia abajo, hacia el equipo de IT, al equipo de SecOps. Pero cuando tiene que hablar de negocio, hay una sola métrica. Dinero. ¿Bien? Entonces, él tiene que tener las dos posibilidades. Y eso es lo que trabajamos. Darle las herramientas concretas para poder cuantificar, hacer la evaluación financiera y operacional. Y a eso el CISO les permite hablar con sus pares en este nivel y hacia arriba, hacia el negocio. Un ejemplo
bien, que ahora Ignacio va a hablar, tiene que ver con esto. Esto lo entendemos bien nosotros. Nosotros entendemos, mira, un ataque, el PC de Fin, Simón, de Prod. Para un CFO eso no importa. Agréguenle una capa de inteligencia artificial a esto y pregúntenle, ¿cuál es el riesgo de problemas financieros si alguno de estos ataques es explotado? Eso cambia el contexto. Eso es inteligencia artificial aplicada a que nosotros seamos percibidos de una manera diferente. Y esto es lo que se llama Cyber Risk Quantification, ¿bien? En el cual usamos datos que ya tenemos, información del negocio, puntaje de riesgo y de forma continua hacer que esto sea operacional. Los datos de las regulaciones, del negocio, del sector donde estamos y el puntaje de riesgo que ya lo venimos calculando, por lo cual es extremadamente importante tener un buen puntaje de riesgo. ¿Y qué es lo que hace esto? Nos lleva a tener estos resultados, que nos permiten tomar decisiones, ya sea a nivel operacional, a nivel de negocio. Entonces, este fue el punto 3. El punto fundamental que vimos hoy, sumado al punto 3, el punto 1, el punto 2, de lo que es la inteligencia artificial, cómo automatizamos, cómo consolidamos las operaciones y cómo pasamos a ser de threat-centric a risk-centric, es lo que nos va a permitir dejar de pensar en si vamos a ser sustituidos a pasar a ser indispensables para el negocio en la era de IA. Muchísimas gracias. Stars.